Entonces, bueno, damos inicio con nuestra sesión del día de hoy, nuestro encuentro sincrónico de hagamos la tarea número 3, ¿verdad? Que nuestra tarea número 3 se llama argumentar y exponer ideas para persuadir. Yo imagino, ¿verdad? Que muchos de ustedes ya habrán leído nuestra guía de actividades, ¿cierto? En donde pues nos indica qué tenemos que hacer. Y pues como el título no lo infiere, tenemos que hacer un texto argumentativo en donde vamos a abordar algunas ideas, tesis, vamos a desarrollar una tesis, ¿verdad? Y tenemos que argumentarla, sustentarla para, en este caso, persuadir a una audiencia o un público, ¿correcto? En general, esa es nuestra actividad. Este es el orden de nuestra sesión del día de hoy. Entonces vamos a tener una breve introducción, la guía de actividades, las canciones para recordarles las canciones, el texto argumentativo y con él lo que es una tesis, los argumentos, conectores discursivos que son muy importantes en este tipo de textos, la puntuación, ¿verdad? Y yo les hice como una especie de planificación de esa participación y finalmente nuestras conclusiones de la sesión. Nuestra introducción. De acuerdo a algunas revisiones que he podido realizar, tanto de nuestra tarea 3 como en la revisión de la tarea 2, me he dado cuenta de algunas cosas, entonces algunas observaciones. Entre ellos es que la lectura de diferentes géneros y estilos nos ayudan a familiarizarnos con diversas estructuras, vocabularios y técnicas narrativas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros poder ampliar nuestro vocabulario, ¿cierto? Y poder ampliar también la forma como nosotros redactamos, los invito a que podamos realizar, ¿cierto? Lecturas, tanto de ciencia ficción o de ficción como de no ficción. ¿Qué quiere decir? Como material académico, ¿cierto? Esto nos ayuda a mejorar la forma como nosotros redactamos, ¿sí? Es importante que recordemos que la redacción de un texto no es tal cual como nosotros hablamos, ¿sí? Tiene ciertas características. Y hay textos que tienen ciertas estructuras específicas, ¿sí? Para diferenciarlos de los demás, ¿sí? Entonces, a eso los invito a que realicemos esas lecturas para poder también nosotros ampliar esas estructuras de redacción y adicional también para ampliar nuestro vocabulario. Y en ocasiones, no repetir tanto, por ejemplo, los mismos conectores en el texto, ¿cierto? Pues como no conocemos más, ¿sí? No tenemos familiaridad con muchos conectores, entonces tendemos a usar el mismo conector, ¿sí? En repetidas ocasiones, lo que ocasiona dentro del texto que a veces uno sienta como una especie de redundancia en los textos, ¿sí? Entonces uno dice, además, y además, entonces uno dice, se repite muchas veces el conector además, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ir ampliando. ¿Cómo? Con lectura. Evitemos el uso de una jerga innecesaria o frases complicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos mantener unas oraciones cortas y directas para facilitar la comprensión, ¿sí? ¿Qué sucede? Que muchos de los textos, como les comento, no se escriben como nosotros hablamos, ¿sí? Sino tienen ciertas pausas, los signos de puntuación. Entonces, es recomendable, yo siempre les recomiendo que hagan oraciones cortas, ¿sí? Oraciones simples y no tan complejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando escribimos un texto, ¿sí? Tratamos de meter mucha información en una oración súper larga y a la hora de leerlo es compleja de identificar o de entender. Y ahí es donde se pierde el sentido de lo que yo quiero decir, ¿sí? Entonces es importante tener claro ese mensaje y colocarlo en oraciones cortas, ¿sí? Y ahí vamos uniendo una frase o un párrafo.
¿listo? Si yo vuelvo a leer ese párrafo, vuelvo a leer esa idea, ¿sí? O le digo a alguien que me ayude y me diga, léeme esto y dime tú qué entiendes, ¿sí? Si esa persona aborda lo que yo quiero o el sentido que yo le quiero dar a la información, listo. Pero si no, entonces ahí es donde nosotros como autocríticos tenemos que decir algo está pasando porque no me estoy dando a entender. Entonces vuelvo y yo leo el texto, ¿sí? Y digo, sí, claro, aquí está como confusa la información, vamos a cambiarlo. ¿Listo? Entonces es importante este punto. Antes de empezar a escribir, podemos hacer un esquema de nuestras ideas principales, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que queremos decir? ¿Sí? Lo que nos ayudará a mantener una estructura lógica para evitar divagaciones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta en la guía, nosotros siempre le sugerimos una estructura más o menos, una introducción, unos desarrollos, ¿cierto? Y el cierre. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Ah, bueno, entonces yo quiero exponer primero esto. Segundo, abordar tal cosa. Tercero, tal cosa. Y finalmente, cerrar, ¿cierto? Con eso en mente, con esa estructura, pues ya empiezo yo a redactar el texto, ¿sí? Porque ya tengo listo qué es lo que quiero decir, en qué momento lo quiero decir, ¿sí? Ya solamente me queda es el cómo lo voy a decir, pero ya tengo las ideas listas, preparadas, ¿verdad? De lo contrario, entonces, cuando uno escribe sin esa especie de esquema, sucede que cuando uno va escribiendo, uno sigue, y en ese momento surge una idea y la plasma, ¿sí? Pero en ocasiones sucede que no he terminado la idea anterior. Entonces queda una mezcla de la idea anterior con la idea que me surgió y ahí es donde empieza y uno dice, el texto es confuso, el texto no es claro, ¿verdad? Y fundamental, por párrafo, entonces, una idea principal y sus correspondientes ideas complementarias, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar la confusión o la divagación dentro del texto. Vamos a enriquecer nuestra redacción utilizando sinónimos y expresiones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy utilizando mucho un solo conector o una sola expresión, ¿verdad? Vamos a tratar de usar sinónimos, ¿sí? Esto nos enriquece también el vocabulario y nos enriquece el texto y nos evita las redundancias. Es decir, esto ya lo estás diciendo anteriormente, ya lo dijiste, ¿sí? Esto es lo mismo que el párrafo anterior, entonces vamos a usar sinónimos, ¿sí? O por el contrario, también podemos usar antónimos o expresiones diferentes, ¿verdad? Que tengan el mismo sentido. Pero vamos a evitar también, demasiado el uso de palabras complejas que nos puedan confundir, ¿sí? Entonces, si yo, obviamente, no quiero sonar tan técnico, entonces utilizo unos sinónimos. Pero si ya yo quiero ser muy técnico, entonces debemos tener cuidado con esos tecnicismos, ¿verdad? Porque en ocasiones, si no lo sabemos manejar de una buena manera, se nos confunde el texto. ¿Listo? Y ahí es donde también nosotros como autores, como escritores, nos confundimos y terminamos también vueltos un ocho. Entonces es importante tener cuidado con eso. Em, Vamos a asegurarnos, ¿verdad? Que las ideas fluyan pues de una manera natural. ¿Cómo? Con los conectores lógicos. Entonces ahí les doy un ejemplo. Además, por otro lado, en consecuencia, igual ahorita les voy a dar una lista también de algunos conectores que podemos utilizar. Esto para relacionar los párrafos y las oraciones. Esta observación es fundamental. ¿Qué sucede? Que en ocasiones nosotros terminamos un párrafo y ya, o sea, lo dejamos ahí y comenzamos con uno nuevo, ¿sí? Y pensamos que ese nuevo párrafo debe iniciar desde cero, ¿sí? Es decir, que no tenga relación con el anterior. Y ahí es donde entramos en un error, porque si es, en este caso son solamente cinco párrafitos, seis párrafitos,
Los 5 o los 6 párrafos deben tener una cohesión global, es decir, que deben mantener una misma línea de tiempo, ¿sí? Una misma cronología, una misma línea temática. Entonces, lo que nos indica es que el texto, perdón, que el párrafo anterior debe tener relación con el párrafo que le sigue. Entonces, por tanto, ahí debe haber un conector o una frase que me continúe, ¿sí? Esa cohesión. No simplemente terminé, punto, y ya lo entendemos como un punto final, que se acabó ese párrafo y ya no tengo que volverlo a abordar más e inicio uno nuevo, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, aquí pasas de una idea a otra de manera abrupta, ¿sí? Que es generalmente lo que yo les digo, de una forma abrupta. ¿En qué sentido? En que me dejas ahí y es como, me das un tijeretazo, ¿sí? Y ¡pum! Me pegaste otra cosa. ¿Y qué pasó? Entonces ahí yo les doy algunas sugerencias en ocasiones sobre, mira, con esta frase lo puedes cohesionar, ¿verdad? Entonces es fundamental ahí los conectores lógicos para mantener esa fluidez en el texto. Y finalmente, vamos a evitar algunas generalizaciones, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos, por ejemplo, podemos utilizar ejemplificaciones, podemos utilizar ejemplos o detalles que van a respaldar nuestras afirmaciones o nuestras ideas y esto nos va a enriquecer el texto. Entonces se van a dar cuenta en la retroalimentación de la tarea 2 en donde yo les diga o les dé la observación de, por ejemplo, les coloqué aspectos por mejorar o mejoras sugeridas. ¿En qué sentido? En donde les digo, el texto lo puedes mejorar de la siguiente manera dando o describiendo más elementos, ¿cierto? Mejorando la descripción de los lugares, los olores, los sonidos, ¿cierto? ¿Eso para qué? Para enriquecer más el texto y darle más perdón, y darle una sensación al lector de esa experiencia vívida, ¿sí? Mejorando la narrativa, mejorando la descripción. No solamente es decir, nos fuimos de viaje, estaba muy bonito, hacía un sol radiante y mucho calor, ¿sí? No, pero ¿qué más? ¿Qué más sucedía en ese momento? Eso nos ayuda a enriquecer los textos, ¿sí? En cuanto a la tarea 2. En cuanto a nuestra tarea 3, ¿cómo podemos hacerlo con los ejemplos? Entonces, si yo voy a usar un argumento, ¿cierto? Entonces, utilizo un ejemplo con datos, un ejemplo de una situación, ¿sí? Y lo coloco allí mejorando eso y sosteniendo mi afirmación, ¿verdad? Entonces, ya vamos a verlo dentro de los argumentos, ¿correcto? Esas son las observaciones que he logrado encontrar a lo largo de la revisión de nuestros trabajos, ¿listo? De nuestra tarea 2 y el avance, pues, de nuestra tarea número 3, ¿correcto? Entonces, para que podamos tenerlo presente. Nuestra guía de actividades. Entonces, recordarles que nuestra guía de actividad o nuestra tarea tiene un desarrollo desde el 15 de octubre hasta el 26 de noviembre, ¿cierto? Tenemos un mes y larguito. ¿Para qué? Para realizar nuestros aportes, para ir desarrollando nuestro texto y nuestro video. ¿Listo? Para que no nos coja desapercibidos o hasta la última semana. ¿Listo? Entonces tenemos tiempo suficiente para ir desarrollando eso. Y adicional, también para poder leer el material de apoyo, ¿verdad? En donde dentro del material nos dice qué es un texto argumentativo, cómo podemos plantear una tesis, cómo poder desarrollar un texto, perdón, unos argumentos. Y adicional, pues ya vendría siendo la exposición oral y los textos discontinuos. Dentro de ese material de apoyo, pues encontramos también las referencias con normas APA, ¿sí? Que en este caso en particular vendrían siendo las referencias o las citas bibliográficas que yo voy a utilizar para sostener mis argumentos. ¿Listo? Cómo tengo que hacer, cómo tengo que citar, cómo debo citar. ¿Listo? Si no es una idea mía, si voy a parafrasear, si voy a colocar algo textual, ahí lo podemos encontrar. ¿Listos? Entonces, para que podamos revisar ese material de apoyo para poder desarrollar nuestra actividad de una mejor manera.
¿Cuál es la actividad a desarrollar? Nuestra actividad a desarrollar es que tenemos unas canciones, ¿verdad? Un listado de canciones de las cuales debemos elegir una, ¿sí? Una distinta. Es decir, que cada estudiante debe elegir una canción distinta y realizarle una reflexión o identificar el tema que maneja esa canción, ¿verdad? Entonces, yo voy a seleccionar X canción, la escucho, ¿verdad? Le presto mucha atención a la canción, a la letra, e identifico cuál es el tema que aborda esa canción. Ah, esa canción aborda la libertad, los derechos, la libre expresión, el amor, bueno, el tema que aborde la canción, ¿verdad? Esa es mi reflexión y eso es lo que yo voy a colocar en el foro. Entonces, yo voy a decirle al docente, voy a decirle al tutor, estimado tutor, compañeros, buenos días, espero se encuentren muy bien. La canción que yo seleccioné es tal, ¿cierto? Y mi reflexión o el tema de la canción es tal cosa. Y la frase que a mí me pareció más llamativa, por ejemplo, la frase tal. ¿Listo? Y ese, pues va a ser nuestro primer aporte, ¿correcto? Después de eso, vamos a tener que desarrollar una tesis que vamos a sustentar dentro de nuestro texto argumentativo. ¿A raíz de qué? A raíz de la reflexión de la canción que nosotros seleccionamos. Seleccionamos esa canción aborda un tema y eso me evocó alguna tesis, ¿verdad? De cómo se desarrolla, no sé, la libertad, el autoconocimiento, em, la lucha por los derechos, no sé, civiles, económicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y desarrollo yo una tesis y la plasmo también en el foro. Y esta es mi tesis, ¿cierto? En la guía me dice que lo tenemos que colocar en color amarillo. No entren en pánico, me lo pueden colocar específicamente tesis, ¿listo? Dentro del texto, si me lo van a presentar en un Word, pues lo podemos subrayar con amarillo, ¿listo? Si no, pues lo ponemos en negrilla o lo resaltamos de alguna forma o colocamos específicamente tesis, tal cosa. Y yo les revisaré la tesis. Posterior a ello, ¿verdad? Realizamos el texto argumentativo con nuestros tres argumentos, nuestra introducción, nuestra conclusión. Y con ello en mente, tenemos que realizar un video de presentación. ¿Qué significa este video? Nosotros nos vamos a colocar así como estoy yo frente a la cámara, sin el miedo, sin la pena, normal, tranquilos, ¿verdad? Con toda la naturalidad. Si tenemos que hacer 4, 5, 10 videos, lo vamos a hacer hasta que nosotros quedemos conformes. No hay problema. En donde yo voy a expresar cuál fue la tesis que yo eh, desarrollé, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los argumentos que yo utilicé para sustentar esa tesis y a qué conclusiones pude llegar? Eso es todo. ¿Listo? No vamos a leer otra vez el texto, ¿sí? No vamos a coger otra vez el texto argumentativo y volverlo a leer, porque pues para eso estoy yo, para leer el texto, ¿sí? Sino que nosotros lo que vamos a hacer en el video es decir la tesis. Bueno, mi nombre es Luis Hernando Ruiz. Si ustedes me quieren dar más datos, está perfecto. Si no, pues con el nombre es suficiente. La tesis que yo desarrollé es tal y los argumentos que utilicé fueron el argumento sobre tal cosa, el segundo argumento sobre tal cosa, el tercer argumento abordaba tal cosa y finalmente a las conclusiones a las que pudimos llegar o a las que logré llegar fueron tales y tales. Muchísimas gracias y se acabó. ¿Listo? Y es presentarme el esquema del texto, ¿cierto? Muy sencillo. Si ustedes quieren hacer en ese video una presentación, también lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Si a mí se me dificulta hacer PowerPoint, ¿cierto? Hacer una presentación de las distintas herramientas, ¿qué pueden hacer? Hombre, yo puedo utilizar una especie de cartelera o tablero, ¿cierto? Y lo coloco en la parte de atrás mía. Y ahí hago las ideas, tesis, argumentos, conclusión, ¿cierto? Ese apoyo visual también me sirve, ¿listo? O con hojitas, bueno, no sé, podemos ser creativos, ¿verdad? Eso es para que, para ver su expresión oral, ¿sí? Así como el podcast me desarrollaba también su expresión oral, ¿sí? Hay algunos que me presentaron video, otros solamente el audio. Ahora también es ver su corporalidad, es decir, sus comunicación no verbal. Entonces, si yo voy a estar en el video,
Entonces es estar bien, que se me vea la parte del rostro, ¿cierto? No estar, por ejemplo, así, ¿sí? O que solo se me vea la boca, ¿sí? Sino que se me vea el rostro en general. O si voy a estar yo de cuerpo completo, pues en un buen plano. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder, pues, desarrollar una actividad de la mejor manera. ¿Listo? Y lo mismo con los apoyos visuales. Entonces también organizarlos bien, tratar de organizarlos bien, de tenerlos bien presentados, que sean apoyos y no distracciones, ¿sí? Porque es importante recordar eso, que en ocasiones nosotros colocamos imágenes así súper sueltas o cosas por aquí, por acá, en nuestros videos, que lo que hacen es distraer a la audiencia. Entonces uno se enfoca más en el muñequito que esté por aquí o en otra cosa y no en la información que es fundamental, ¿verdad? Entonces, eso también. Si voy a colocar música, lo mismo. Pues en un volumen moderado, que se me escuche más mi voz y no el volumen de la música, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es fundamental. Importantísimo que ustedes tienen allí en la guía, ¿sí? Y es la rúbrica de evaluación, que es al final de la guía. ¿Por qué es importante? Porque allí de antemano yo les estoy diciendo cuáles son los criterios que yo le voy a evaluar en el texto, o en este caso en la actividad a desarrollar, ¿cierto? Entonces ahí le digo, yo voy a evaluar la participación que usted haga en el foro, ¿cierto? Yo voy a evaluar la coherencia, la gramática, la ortografía. Yo voy a evaluar que usted me haga un podcast, que sea usted el que hable en el podcast. Yo voy a evaluar el texto tal, ¿cierto? En este caso, el texto argumentativo. Yo voy a evaluarle los argumentos, voy a evaluarle que usted tenga una tesis. Bueno, ahí están todos los criterios de evaluación. Con eso en mente, usted también puede estructurar su trabajo, su actividad y decir, hacerse como una especie de checklist y decir, ah, bueno, desarrollé la tesis. Ah, sí, aquí está la tesis. ¿Es entendida la tesis? Sí, se puede entender la tesis. ¿Yo participé en el foro? Sí, yo participé en el foro. La gramática, a ver, veamos la gramática. ¿Están bien las tildes? ¿Está bien las mayúsculas? ¿Está bien escritas las palabras? Sí. Y así ustedes también van haciendo una especie de checklist de lo que se solicita de la actividad que debe tener. ¿Listo? Entonces, eso también es importante. No solamente esa parte es para los tutores, sino también para que ustedes lo tengan presentes en el momento en el que nosotros vamos a evaluarles, porque eso es lo que yo voy a evaluarles como tal, ¿correcto? Bueno, pasamos entonces ya a las canciones o a la actividad a desarrollar. De esta actividad son 5 canciones, ¿sí? Tenemos ahí a Alas de Colibrí de Silvio Rodríguez. Tenemos Prepárame la cena de Calle 13. Tenemos Errante Diamante de Aterciopelados. Tenemos ¿Por qué no se van de los prisioneros? Y tenemos Plástico de Rubén Blades. Puede que hayamos escuchado estas canciones, como puede que no, ¿verdad? En mi caso, hay algunas que sí he escuchado y otras que no. De esas canciones, pues voy a seleccionar una canción, ¿verdad? Independientemente si la conozco o no, selecciono una. La busco y escucho la letra, ¿cierto? La escucho y voy a hacer una reflexión e identificación del tema en particular. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar Plástico de Rubén Blades, ¿cierto? Entonces, busco en internet Plástico Rubén Blades, ¿cierto? Escucho la letra, le pongo atención, digo, ah, bueno, esta canción aborda una temática sobre la superficialidad del ser o sobre la superficialidad de una mujer, de un hombre, de un niño, sobre algo, ¿cierto? Hago esa reflexión y ese es mi aporte en el foro. Mi canción seleccionada es tal, la canción aborda esta temática.
¿cierto? De cómo la superficialidad está dañando el ser humano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a raíz de esa reflexión, pues voy a generar una tesis, ¿cierto? Entonces ahí digo mi tesis. Mi tesis es cómo la superficialidad del ser humano daña a la sociedad, ¿cierto? O cómo la superficialidad de la sociedad daña al individuo, ¿cierto? Esa es la tesis que yo voy a desarrollar. ¿A raíz de qué? A raíz de la reflexión que yo tuve de la canción que seleccioné, que en este caso fue Plástico de Rubén Blades, ¿verdad? Lo mismo puedo hacer con ¿Por qué no se van de los prisioneros? Lo mismo puedo hacer con Aterciopelados, Calle 13 o el señor Silvio Rodríguez. ¿Listo? Eso es fundamental. Después de ello, bueno, quisiera saber, ¿hemos escuchado estas canciones? ¿Alguno conoce alguna o no las conocemos? Ninguna, Ninguna. ninguna la he escuchado. Bueno, Ninguna. bueno. Ninguna. ¿Alguien sí ha escuchado alguna de estas canciones que conozca alguna? Sí, doctor. Sí, Ana, ¿cuál? Ya le digo aquí, la de los terciopelados, claro, pues la mayoría. Yo soy viejita. Bueno, vea, ya tienes ahí un avance, entonces ya conoces, ¿verdad? Hay selecciones la que a ti más te parezca mucho mejor. ¿Listo? Los que no, pues en mi caso también no conozco una que otra. Los que no, bueno, no importa, cogemos una y le ponemos atención a la letra, que tal nos termine gustando el autor, los compositores, el artista, ¿cierto? Y nos enganchemos ahí con un nuevo género también. Entonces eso, lo seleccionamos y le ponemos mucha atención. ¿Listo? Bueno, el texto argumentativo, importante. Como se dan cuenta, ahí en nuestro esquema, en todo el centro, es un texto continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe escribir de manera continua, ¿sí? En párrafos estructurados, ¿cierto? No en matrices, no en esquemas, no en tablas, ¿sí? Porque eso se entiende como un texto discontinuo, ¿sí? En una matriz es un texto discontinuo. Y en este caso, un texto argumentativo, como en el caso anterior, que era un texto narrativo descriptivo, son textos continuos, es decir, que se escriben de manera continua, ¿sí? Estructurado en párrafos, no en matrices, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Que me ha pasado que me han presentado son tablas de párrafo uno, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4. Queda a entender eso en matrices o en tablas, que cada párrafo vendría siendo como un fragmento, algo independiente, ¿sí? Entonces, como les decía, en este caso no son párrafos independientes, no es información independiente o fragmentada, sino que debe tener una cohesión global. Por eso es un texto conti. ¿Listo? Fundamental. Como todo texto, toda creación, ¿verdad? Debe tener un nombre. Así como yo me llamo Luis Hernando Ruiz Rincón y soy distinto a otro Luis Hernando, ¿cierto? O a otro Luis, soy diferente. Así pasa con los textos, ¿sí? Cada texto es único. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo yo desde mis propias ideas, ¿cierto? Esto con el fin de poderlo diferenciar de otros textos argumentativos, ¿sí? Porque si le ponemos a todos texto argumentativo, pues entonces todos nos llamamos igual y pues sucede que no. Lo mismo pasa con los textos. Entonces es fundamental ese título, un título creativo, un título inédito, ¿sí? No le vamos a colocar el mismo nombre de la canción, ¿verdad? Porque pues no es la canción, ¿listo? Le vamos a colocar un título distinto a la canción, ¿verdad? Para poderlo diferenciar en ese mar de textos que van a aparecer, en ese mar de textos que circulan por la red, poder diferenciar a mi texto y que mi texto se diferencie de toda esa cantidad de textos. ¿Listos? Después de ello, vendría entonces también, vamos a tener en cuenta, perdón, la introducción.
¿Qué es una introducción? Entonces, en este caso, la introducción de un texto argumentativo es fundamental. ¿Por qué? Porque nos establece el contexto y las bases sobre la cual nosotros vamos a desarrollar la tesis y los argumentos. ¿Sí? En ese contexto, ¿yo qué voy a colocar? Yo puedo colocar, por ejemplo, la reflexión que yo hice, la reflexión que yo tuve sobre la canción que seleccioné, ¿cierto? Entonces ahí hago mi contexto y es que a raíz de yo haber escuchado la canción, por ejemplo, de Calle 13, ¿cierto? En donde abordan tal y tal tema, me surgió una idea o me surgió la siguiente tesis o el siguiente cuestionamiento y coloco ese cuestionamiento, coloco esa tesis, ¿cierto? Y continúo y digo, por lo cual, para poder sustentar ese cuestionamiento o poder sustentar esa afirmación que yo estoy realizando, voy a hacer uso de los siguientes argumentos, ¿cierto? O voy a desarrollar el texto a partir de esa tesis, ¿cierto? Esa es mi introducción que la puedo desarrollar en un párrafo, ¿correcto? Fundamental. Entonces, dentro de ese párrafo, dentro de esa introducción, voy a colocar mi tesis. ¿Qué es una tesis? Pues en este caso es una afirmación, ¿cierto? Que voy a defender a lo largo del texto, que debe ser clara y debe ser específica, ¿cierto? En donde se va a reflejar mi opinión o la posición que yo tengo frente al tema, ¿cierto? Entonces, frente a la reflexión que yo hice. ¿Estoy de acuerdo con lo que dice la canción? ¿No estoy de acuerdo con la canción? ¿O me surgió una incógnita que quiero postular y que quiero defender y que quiero que la audiencia conozca para también dejarles la misma incógnita? ¿Listo? O resolver esa incógnita, ¿verdad? Esa es una tesis. Entonces, recordar que debe ser clara y debe ser específica. ¿Listo? Si yo le coloco a la tesis muchos términos, debo tener presente que yo esos términos los tengo que abordar y desarrollar dentro del texto, ¿sí? Por eso el llamado a que esa tesis sea clara y específica, ¿sí? ¿Para qué? Para después, a la hora de realizar el texto, no confundirme, no entrar en pánico y no volverme un 8 haciendo ese texto, ¿sí? Porque entre más cosas le ponga yo a la tesis, son cosas que yo tengo que abordar dentro del texto. ¿Listo? Pero si yo soy muy concreto, mi texto también va a ser muy concreto, mis argumentos van a ser muy concretos, por tanto, no me voy a complejizar mucho a la hora de realizar el texto. ¿Listo? Los argumentos. Vamos a presentar unos argumentos que van a respaldar la tesis, ¿cierto? En este caso, solo solicitamos tres tipos de argumentos. Y cada argumento debe estar, obviamente, fundamentado y apoyado con evidencias, ¿verdad? Con ejemplos o datos que validen mis argumentos. Entonces, si yo estoy haciendo una afirmación sobre X cosa, ¿verdad? Yo lo tengo que sustentar con unos datos, ¿cierto? Con alguien que lo dijo, ¿verdad? Alguien importante, una autoridad que está diciendo esa afirmación. Entonces, yo estoy sustentando mi argumento o con un ejemplo, una analogía. Si sucede o no en cierto contexto, también puede suceder en este contexto en particular. Entonces, son datos que yo estoy sustentando y como yo lo estoy sustentando de una fuente externa de un tercero, pues asimismo también tienen que estar las referencias, ¿verdad? Entonces, tomado, si es por ejemplo un experto, entonces tengo que citar al experto, ¿cierto? Si es un dato, ¿de dónde yo saqué ese dato? Si yo digo el 75% de algo, el 30%, 40 millones, ¿de dónde yo saqué ese dato? ¿Cierto? Entonces es fundamental colocar eso. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Que serían entonces especulaciones, ¿sí? O yo digo, venga, pero esta afirmación lo dijo otra persona, entonces, me está haciendo plagio. Usted está tomando el crédito de otra persona, ¿sí? Entonces es fundamental hacer ese tipo de referencias o citas. ¿Listos? La conclusión o el cierre del texto. Entonces ya vendría siendo pues nuestra reflexión final, en donde vamos a incluir
pues una llamada, por ejemplo, a la acción de tenemos que ser más críticos, bueno, dependiendo del tema o la tesis que yo haya desarrollado, ¿cierto? Una invitación o simplemente es la recopilación de los argumentos que yo utilicé, ¿cierto? Entonces, decir, finalmente podemos decir que la tesis que se desarrolló fue tal, 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 y un llamado a al pensamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? No vamos a incorporar nada nuevo en la conclusión, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque entonces eso ya no sería una conclusión, sería como otro párrafo introductorio para nuevos argumentos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Y finalmente, pues ya vendrían siendo las referencias que yo utilicé para el texto, para los argumentos, ¿cierto? Entonces, ahí coloco, yo tomé el texto de fulanito de tal, tomé o usé la página tal, ¿cierto? El argumento, perdón, el artículo de el DANE frente a tal cosa o del periódico tal, ¿verdad? Entonces, esas son las referencias de mi texto argumentativo, porque de algún lado yo tuve que sacar la información, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Eso es la composición de un texto argumentativo, o en este caso, de nuestro texto argumentativo para que lo tengamos presente. ¿Listos? Ahora vamos con la tesis. ¿Qué es una tesis? ¿Sí? ¿O qué podemos entender por tesis? Tenemos entonces que en nuestro caso una tesis argumentativa, ¿sí? O en general, es es donde nosotros exponemos una posición que vamos a tomar con respecto a un tema. En este caso, vamos a tener una posición o vamos a tener una opinión frente al tema que aborda la canción que nosotros seleccionamos, ¿sí? Importante que nosotros nos vamos a enfocar en la exposición que vamos a tener, porque los argumentos van a girar en torno a esa tesis. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer una posición, ¿cierto? Yo de una también me estoy planteando cuáles van a ser los argumentos que van a sustentar mi tesis. ¿Sí? No son argumentos por poner argumentos, sino que esos argumentos me van a ayudar a sustentar la afirmación, la pregunta o la opinión que yo tengo frente al tema, ¿verdad? Recomendaciones para la construcción de una tesis. Entonces yo les doy algunas recomendaciones. Por ejemplo, la tesis debe ser clara y fácil de entender. Es decir, que nosotros vamos a evitar ambigüedades y vamos a utilizar un lenguaje directo. Un ejemplo de una tesis que es clara y fácil de entender y es: el uso de energías renovables es esencial para combatir el cambio climático. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta tesis? Que esta tesis es clara sobre un tema en específico, ¿cierto? Sobre el cambio climático. Ahí estoy diciendo y voy a sustentar cómo el uso de esas energías nos ayudan a combatir el cambio climático. Si se dan cuenta, es clara y concisa. ¿Sí? Es fundamental que sea clara y concisa, fácil de entender, porque mis argumentos también van a ser fáciles de utilizar, ¿verdad? Si yo ya la coloco muy ambigua, pues ahí es donde los argumentos, donde el texto empieza a flaquear. La tesis debe reflejar una opinión clara sobre el tema, ¿sí? Es decir, que no voy a ser neutral, ¿verdad? Aquí yo tengo una opinión clara, positiva o negativa, ¿sí? Porque el objetivo de este texto argumentativo pues va a ser defender mi posición, ¿sí? Entonces, un ejemplo, y es: la legalización de la marihuana no solo reduce el crimen organizado, sino que también genera ingresos fiscales significativos. ¿Qué significa con este ejemplo de tesis? Que yo coloco una postura, es una postura clara, ¿cierto? Y es donde yo digo, voy a sustentar cómo la legalización de la marihuana va a reducir el crimen y adicional va a generar ingresos. ¿Cómo? Ah, bueno, entonces ahí yo empiezo a organizar mis argumentos. Yo digo, vea, si legalizamos esto,
va a pasar esto. Puede pasar esto, ¿cierto? Y según un experto, los ingresos suben, ¿cierto? O por el contrario, voy a colocar una posición negativa. La legalización de la marihuana incrementa los índices del crimen organizado y nos va a dejar un detrimento en los ingresos fiscales, ¿cierto? Y coloco yo mis argumentos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, yo puedo poner una postura tanto positiva como negativa frente a un tema, ¿listo? Porque asimismo, mis argumentos van a sustentar esa tesis. Nos vamos a asegurar de que la tesis sea lo suficientemente específica como para abordar un aspecto particular del tema, pero no tan limitada que no permita el desarrollo de varios argumentos. Entonces, si se dan cuenta en las tesis anteriores, ¿cierto? Las tesis permiten ese desarrollo, ¿sí? De los temas, ¿sí? De utilizar varios argumentos, ¿sí? Si yo solamente digo, el uso de las energías renovables es esencial. Bueno, pero esencial para qué, ¿cierto? Entonces, sucede que entonces, bueno, ¿y qué argumentos voy a utilizar? Porque pues son esenciales para qué? Para el desarrollo humano, para el planeta, para mí, para una ciudad, ¿cierto? La legalización de la marihuana es buena o la legalización de la marihuana es mala, ¿cierto? Pero mala ¿en qué sentido? Entonces, este tipo de tesis así, ¿verdad? Nos limita el uso de los argumentos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿yo qué voy a argumentar? ¿Es buena en qué sentido? ¿Es mala en qué sentido? ¿Verdad? Entonces, es fundamental que tengamos esa observación pendiente. Aportar un punto de vista que no sea comúnmente discutido o que se desafíe creencias populares. Esto puede hacer que su tesis sea más interesante. Un ejemplo. Contrario a la creencia popular, las redes sociales pueden ser herramientas efectivas para el activismo político si se utilizan de manera estratégica. Entonces aquí presento una perspectiva que invita a una reflexión, ¿cierto? Entonces utilizo mis argumentos. Mis argumentos son tal y tal, ¿verdad? Y adicional, estoy generando una reflexión. Cuando yo utilice, cuando yo vaya al cierre, a la conclusión, dejo esa reflexión frente a la audiencia de cómo las redes sociales pueden ser unas herramientas efectivas para generar política, para hacer política, ¿verdad? De acuerdo a mis argumentos. Entonces ahí yo utilizo, por ejemplo, algún ejemplo de algún político que haga su campaña por redes sociales, de cómo algún influencer se convirtió en político, ¿verdad? Entonces, genero esa reflexión en la audiencia. Y finalmente, vamos a tratar de condensar la tesis en una oración que sintetice la esencia del argumento, lo cual nos ayudará a que sea memorable y fácil de identificar, ¿sí? Que a lo largo del texto, mi tesis siempre esté presente, ¿sí? Y no se pierda en los argumentos, ¿sí? Que, por ejemplo, mi tesis sea fácil de recordar. Ah, claro, es que, por ejemplo, Alfonso está desarrollando la tesis sobre tal cosa, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, para mí es fácil, pero si al final yo digo, ah, no, ¿sobre qué era que estaba hablando Alfonso? Ah, pues él me abordó los argumentos, pero yo no me acuerdo sobre qué era la tesis, ¿sí? Entonces es importante que esa tesis sea en una oración, ¿sí? No sea un párrafo completo, sino una oración concreta. Si se dan cuenta, los ejemplos que les he dado son oraciones, ¿sí? Y son tesis fáciles de recordar, fáciles de entender y fáciles de abordar. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Los argumentos. Dentro de nuestra guía de actividades nos dan tres sugerencias de argumentos a desarrollar. El argumento de autoridad, el argumento de analogía y el argumento de ejemplificación. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El argumento de autoridad es un argumento que se basa en la opinión o el conocimiento de una persona que se considera experto, ¿cierto?
y el cual lo vamos a citar, ¿cierto? Para reforzar ese argumento. Ejemplo. Entonces vamos a decir, según la doctora Jan Smith, ¿cierto? Y ahí, aquí es fundamental lo de las normas APA. Entonces la cito, el texto 2021, ¿cierto? Dice, reconocida psicóloga, el acceso a la educación emocional desde la infancia es crucial para el desarrollo saludable de los jóvenes. Esa es la cita de la señora, de la doctora Jan Smith, ¿verdad? Después de eso, entonces yo hago mi observación. Esto sugiere que la educación emocional debería ser una prioridad en las escuelas, ¿cierto? Entonces, estoy citando a una experta psicóloga y lo desarrollo en el texto, ¿verdad? Si yo utilizo algo que saco de internet, entonces me debo asegurar que sea de un experto. Si yo lo saco de del periódico, de un dato del periódico, entonces veo que el artículo periodístico esté fundamentado, ¿cierto? Que lo haya dicho, entre comillas, pues una autoridad. Pero si yo lo digo, si yo voy a utilizar un argumento y digo, por ejemplo, en lugar de decir la doctora Jan Smith, sino mi vecina Jan Smith, reconocida chismóloga del conjunto, ¿cierto? Dijo tal cosa, pues es un argumento que no es de autoridad porque ahí van a decir, bueno, ¿y quién es ella? Solo la conoces tú y el conjunto, ¿sí? Entonces es importante que en el argumento de autoridad pues tengamos presente eso. ¿Listos? Argumento de analogía. En este argumento vamos a hacer una comparación entre dos situaciones que en esencia uno dice son distintos, pero que comparten ciertas similitudes. Esto con el fin de ilustrar un punto de vista que vamos a mostrar que si hay algo en cierto caso, también se debería pasar en otro, ¿verdad? Ejemplo, permitir que las empresas recojan datos personales sin consentimiento es como permitir que un extraño entre a nuestra casa y revise nuestros objetos sin permiso. Ambos son invasiones de la privacidad que deberían ser inaceptables en una sociedad libre. Entonces, si nos damos cuenta, aquí yo presento dos situaciones, ¿cierto? Distintas, pero que comparten algo en común para mi argumento. Y es demostrar que en ambas situaciones, ¿cierto? Se presenta una invasión a la privacidad, ¿sí? Ese es un argumento de analogía, donde yo hago una comparación de dos cosas, ¿sí? De dos, en este caso, dos situaciones que me van a ayudar a sustentar mi argumento. ¿Listo? Entonces, es importante seleccionar esas dos situaciones de lo que yo quiero decir. ¿Listo? El argumento de ejemplificación. Se utilizan en casos concretos para respaldar una afirmación. Los ejemplos nos ayudan a ilustrar y clarificar un punto que se está defendiendo o que nosotros estamos haciendo que la argumentación sea más accesible. Ejemplo, los programas de reciclaje han demostrado ser efectivos en diversas ciudades. Por ejemplo, en San Francisco se logró el reciclaje del 80% de los desechos en el 2019 gracias a un sistema de reciclaje integral, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy diciendo, los programas de reciclaje son muy buenos, ¿cierto? Ese es mi argumento. Debemos em, impulsarlos más. ¿Por qué? Hay un claro ejemplo, un ejemplo de los programas de reciclaje es que en San Francisco se utilizó este programa y mira, pasó esto, más del 80% de desechos, ¿cierto? Recogidos, ¿verdad? Entonces, lo mismo con mis ejemplos. Y allí, entonces ahí es donde yo digo, bueno, tengo que buscar unos ejemplos, tengo que buscar la cita, la información, ¿verdad? Y esa referencia, pues la coloco al final, ¿correcto? Esos son mis tres ejemplos, perdón, mis tres argumentos que yo voy a utilizar dentro de mi texto. ¿Listo? Que yo debo tener presente. Autoridad, ¿verdad? Un experto que voy a citar. Analogía, dos situaciones que yo voy a comparar, pero que tienen algo en común para mi argumento, que me ayudan a sustentarlo. Y ejemplo, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo que me ayuda a sustentar la situación o el argumento que yo estoy presentando, que puede ser con una cifra, que puede ser con una situación,
¿verdad? Entonces, yo estoy mostrando ese ejemplo. Esos son mis tres argumentos. Para poder redactar todo este texto argumentativo, que mantenga una cohesión y una coherencia, ¿verdad? Que tenga una fluidez natural, yo voy a hacer uso de los distintos conectores discursivos, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos conectores que yo consideré que se pueden utilizar o que se utilizan en un texto argumentativo, porque hay conectores que pues son para otro tipo de textos, ¿verdad? Pero en los textos argumentativos pues tenemos a estos conectores. Tenemos los conectores de adición, contraste, opinión, causales, consecuencia, ¿verdad? Ejemplificación, comparativos, temporales, de cierre o conclusión, ¿cierto? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, entonces vamos a abordar los de adición. ¿Qué significa un conector de adición? Que nosotros lo utilizamos para añadir información o para resumir ideas. Ejemplo, además, asimismo, también, igualmente, por otro lado, de la misma manera, ¿correcto? Un ejemplo de esos conectores de adición puede ser, además de la implementación del transporte sostenible, vamos a reducir las emisiones contaminantes mediante el implemento de carros eléctricos, ¿cierto? Entonces ahí estoy utilizando un conector, además, ¿cierto? Y el conector también. Entonces, ¿por qué? Porque estoy adicionando información, ¿cierto? Y la estoy manteniendo coherente, ¿cierto? Entonces utilicé dos conectores sin la necesidad de ser redundante, sin utilizar siempre el mismo. Además, o solo también, o el y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la variedad de los conectores, ¿sí? También está el hecho de que mi texto fluya con naturalidad y no se sienta redundante con el mismo conector siempre. ¿Listo? Un conector de contraste o de opinión. Entonces, este nos va a indicar una diferencia entre la contradicción o un contraste entre ideas. ¿Cuáles son esos conectores? Sin embargo, no obstante, por el contrario, aunque, a pesar de, en cambio. Entonces son conectores que me van a decir, presento una idea, ¿cierto? Sin embargo, ahí hago un contraste con una idea posterior, ¿cierto? Aunque hay algún contraste con otra idea, ¿cierto? Entonces son conectores que me van a hacer eso. Presento una idea, pero yo quiero decir que puede haber otra situación, ¿cierto? Puede haber otra cosa. Entonces ahí digo, sin embargo, no obstante, ¿cierto? Y hago esa comparación, hago esa oposición de ideas. ¿Listo? Con ese conector. Y así no me hago una transición tan abrupta de una idea a otra. ¿Listo? Conectores causales. Los utilizamos para expresar los motivos o la causa de algo. Porque, debido a que, puesto que, una causa de, ya que, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de este sería, el proyecto fue cancelado porque no se contaba con el presupuesto necesario, ¿cierto? Ahí estoy dando una causa. Porque, ¿cierto? Está la causa de por qué tal cosa. ¿Listo? Entonces, es importante estos conectores. Y unido a esos conectores, ¿cierto? Vienen los siguientes y son los de consecuencia. Entonces ya vamos a expresar un resultado o una consecuencia. Por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así que, de modo que, ¿cierto? Entonces ahí ya estoy exponiendo, en los anteriores estaba exponiendo una causa, ¿cierto? Y con estos estoy dando a entender que lo que sigue es una consecuencia. ¿Cierto? Entonces, ahí presento la naturalidad del discurso. Conectores de ejemplificación, pues nos sirven para dar o para introducir un ejemplo que vamos a aclarar o que vamos a reforzar una idea.
Por ejemplo, en particular, tal como en un caso concreto, como muestra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para nuestros argumentos de ejemplificación, estos conectores son muy buenos. ¿Listo? Que los vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, estos conectores nos ayudan a introducir ese ejemplo que queremos nosotros darle a la audiencia para sustentar nuestra idea. ¿Listos? Tenemos conectores comparativos. Pues como su nombre lo indique, pues para comparar dos ideas o dos conceptos. Ejemplo de ello, del mismo modo, de la misma manera, como, al igual que o tal como, ¿cierto? Y esto nos ayuda pues a hacer un comparativo entre dos conceptos, dos situaciones, dos ideas. ¿Listo? Que nos va a ayudar para el argumento, por ejemplo, de analogía. ¿Cierto? Donde vamos a hacer la comparación entre dos situaciones. ¿Listo? Entonces, estos argumentos también son muy buenos. Tenemos conectores temporales que nos van a indicar una relación de tiempo entre ideas. Ejemplo de ello, antes, después, luego, mientras, en ese momento o al mismo tiempo. ¿Sí? Un ejemplo de estos conectores sería, primero discutiremos los antecedentes y luego procederemos con el análisis, ¿cierto? Este tipo de conectores nos ayuda, por ejemplo, en la introducción, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a hacer el contexto y vamos a presentar que posteriormente vamos a abordar o vamos a desarrollar tal tema, tal cosa, tales argumentos, ¿cierto? Entonces son muy buenos para las introducciones, ¿cierto? O para incluir una nueva idea en el siguiente párrafo, para darle continuidad a algo, ¿listo? Entonces estos conectores temporales nos ayudan también a eso, a continuar con la idea, a continuar con las cosas y no simplemente cortar abruptamente algo. Finalmente, pues tenemos los conectores de cierre o los conectores de conclusión. Y son los que empleamos pues para cerrar un discurso o sintetizar una idea, ¿cierto? En conclusión, para finalizar, en resumen, en definitiva, por último, ¿listo? Fundamental con estos conectores. Si ya yo utilizo este conector, es porque voy a cerrar ya esa idea, voy a cerrar ya el párrafo, voy a cerrar o concluir ya mi texto, ¿sí? Si yo utilizo este conector y posterior sigo desarrollando algo, entonces significa que no estoy cerrando, no estoy concluyendo, no estoy em, siendo definitivo con ese cierre. ¿Listo? Porque pues continúa el texto. Entonces está mal aplicado o mal utilizado el conector. ¿Listo? Entonces después de este conector, la idea que sigue, perdón, ya es de cierre y ya, y se acabó. ¿Listo? Porque como su nombre lo indica, son de cierre. ¿Listo? Aquí no debe quedar nada ambiguo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente a la hora de utilizar este conector en particular, o este tipo de conectores en particular. Entonces, estos conectores son los que nos van a ayudar a enriquecer nuestro vocabulario, nuestro texto, ¿sí? Los que le van a dar cohesión a nuestro texto, ¿sí? A nuestro texto argumentativo, a nuestros textos en general, estos conectores nos ayudan mucho. ¿Para qué? Para que mantenga esa naturalidad, ese flujo del texto y que las ideas no se sientan tan abruptas al pasarlas, de pasar de una idea a otra. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Correcto? Igual, no hay afán, esta misma tablita se las voy a compartir dentro del foro, ¿listo? Para recordarles el uso de estos conectores. Unido a estos conectores, tenemos algo fundamental, que vienen siendo los signos de puntuación. Los signos de puntuación son esas señales de tránsito, ¿sí? Que nos ayudan en los textos, nos indican cuándo parar, qué tanto debemos parar, ¿cierto? Qué tanto es una pausa y nos refuerzan también esos conectores.
¿Qué nos indica la puntuación en general también? Dice, la puntuación es fundamental para garantizar esa claridad, esa coherencia y esa cohesión de las ideas. Y nos va a permitir, fundamental, dividir las oraciones en partes que van a ser comprensibles y que nosotros debemos evitar ambigüedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he visto y varias observaciones que he hecho es, esa oración es muy larga, se puede dividir en dos, se puede dividir en tres, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Porque sucede que en ocasiones me hacen una oración súper larga y me la llenan es de comas. Entonces, que nosotros utilicemos comas no significa que la oración esté bien, ¿sí? A pesar de que sea larga, no. Podemos dividir esa oración en dos o tres para darle mayor claridad. ¿Listo? Y aquí hay algunos, yo abordé algunos de los signos que nosotros vamos a utilizar, o bueno, de los signos que en general utilizamos, pero pues, que mayor dificultad podemos tener. Tenemos el signo del punto, ¿cierto? Y este nos marca dentro de una oración el final, ¿cierto? El final de una oración, de una idea. Dentro del punto, pues tenemos el punto seguido y el punto final, y el punto aparte, ¿cierto? Entonces, recordar, punto final es cuando termino un párrafo, voy a continuar con otro, ¿cierto? Perdón, punto de aparte es la cosa. Punto de aparte porque va a continuar con otro. Ya punto final, final es porque después de ese punto no hay nada más. O sea, ya es el final, final de todo, ¿cierto? Y pues punto y seguido, que en este caso, pues es un punto donde termino una oración, pero voy a continuar con otra en la misma línea. En el texto argumentativo, ¿para qué vamos a utilizar esos puntos o por qué utilizamos esos puntos? Pues lo vamos a utilizar para delimitar nuestros argumentos o nuestras ideas independientes dentro de un mismo párrafo, ¿cierto? Ejemplo, el cambio climático es un problema global, punto, seguido. Por ello, es necesaria la cooperación internacional. Entonces, aquí utilicé el punto para dividir dos oraciones, dos frases, perdón, dos oraciones, dos ideas, ¿cierto? Entonces, me ayudan a clarificar eso. La coma. La función de la coma, pues, es separar elementos en una enumeración para introducir aclaraciones y para apoyar conectores. Dentro del texto argumentativo, pues nos van a facilitar la comprensión al separar ideas secundarias y los conectores. Ejemplo. Bueno, aquí me gustaría verlos a ustedes. Entonces aquí quiero, a ver, hagamos un sondeo. Tenemos dos hombres y el resto son mujeres. Bueno, caballeros, mujeres, la siguiente frase. Quisiera que ustedes me dijeran dónde va la coma. ¿Dónde podría ir esa coma? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Me podría nuevamente, decir, es que sí, por favor. si yo leo la frase, pongo la coma. Pero préstenle atención, solamente miren el ejemplo. El ejemplo de la coma. ¿Qué sucede allí? Para que vean lo fundamental que es una coma. Las mujeres lo van a leer de una forma, van a poner la coma de una manera, y los hombres la vamos a poner de otra manera, ¿cierto? Y la coma, pues le va a dar el sentido a esa frase. Entonces, para que vean lo fundamental de una coma. Bueno, Si yo lo doctor, leo, señor, yo creo que iría después de que tiene la mujer, después de mujer, allí pondría la coma.
Bueno, bien. Alguien la pondría antes. Entonces, por ejemplo, sonaría de la siguiente manera. Hay quienes la pondrían de esta manera. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda, ¿cierto? Es válido. Ahora, la siguiente forma de leerlo con la coma. Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, coma, andaría a cuatro patas en su búsqueda, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver lo esencial de una coma, ¿sí? La forma como yo coloque esa coma le da sentido a la frase, ¿sí? Por un lado, la coma puesta en tiene, ¿cierto? Si el hombre supiera el valor que tiene quién? El hombre, la mujer entonces andaría a cuatro patas detrás del hombre, ¿cierto? Sería una coma, la coma machista, pongámoslo así, ¿cierto? Ahora, la coma feminista o femenina sería, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría a cuatro patas en su búsqueda, ¿cierto? Entonces, podemos ver cómo colocar una coma, ¿cierto? No es tan indiscriminado como uno lo piensa, ¿sí? Porque eso cambia el sentido de una frase, ¿sí? Por un lado tenemos cómo si el hombre supiera el valor que tiene el hombre, la mujer estaría detrás. Ahora, si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, el hombre sería el que está detrás. Entonces vea cómo una coma nos cambia todo un sentido de una frase. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente en el momento en que nosotros desarrollemos nuestros textos, ¿sí? Que las comas no son aleatorias, no son al azar, ¿sí? Son fundamentales para mantenerle el sentido a las frases, ¿sí? Y asimismo para apoyar también nuestros conectores discursivos, ¿sí? Que no solamente es con solo colocar el conector y lanzar ideas, sino también que esas pequeñas signos que nosotros vemos allí son fundamentales para que el sentido de nuestra información, de nuestras ideas, se mantenga claro. ¿Correcto? Continuamos. Punto y coma. ¿Cuál es la función del punto y coma? Pues vamos a separar oraciones independientes, pero que se relacionan temáticamente. Elementos complejos en una enumeración. Generalmente el punto y coma también lo podemos utilizar para exponer una causa y una consecuencia. ¿Listo? Dentro del texto argumentativo nos va a permitir relacionar ideas de forma más estrecha que el punto. ¿Sí? Ahí es donde yo les digo, nos va a poder dar una causa, una consecuencia dentro del desarrollo de nuestras ideas. Ejemplo, el transporte público reduce la contaminación. Sin embargo, aún no es una opción para toda la población, ¿verdad? Entonces, ahí hay una causa y es el transporte público reduce la contaminación. Pero hay una consecuencia, ¿cierto? Una aclaración. Y es que, sin embargo, pues no es una opción para toda la población, ¿verdad? Ahí utilizo el punto y coma y refuerzo el conector que estoy utilizando. Los dos puntos son los que nos introducen explicaciones, ejemplos, citas o enumeraciones. Dentro del texto argumentativo lo utilizamos para presentar argumentos o ejemplos que vamos a desarrollar dentro de la idea principal o las citas. Ejemplo, existen varias razones para apoyar esta política. Dos puntos. Es eficiente, es económica y sostenible, ¿verdad? Entonces ahí hago un refuerzo con una enumeración de nuestra idea. ¿Listo? Utilizo el dos puntos. También los voy a utilizar cuando digo, por ejemplo, ¿cierto? Tal como lo dijo nuestra experta Jan Smith, dos puntos, ¿cierto? Y digo lo que dijo Jan Smith, ¿verdad? La cita, porque voy a introducir información que en este caso viene siendo una cita. Fundamental, recordar que la puntuación en un texto argumentativo es clave para estructurar esas ideas de manera lógica y clara, ¿verdad?
y facilitar la transición entre los argumentos, donde vamos a evitar ambigüedades. ¿Listo? Otro de los signos para evitar ese tipo de ambigüedades, para facilitar esa transición, pues son las comillas, ¿verdad? Que las vamos a utilizar más que todo en las citas textuales o en conceptos que nosotros vamos a resaltar de manera específica. Dentro de un texto argumentativo, pues nos va a permitir incluir la voz de un experto o a resaltar conceptos importantes. Ejemplo, según el filósofo Michel Foucault, el conocimiento es poder, ¿cierto? Y lo resalto con las comillas, ¿sí? O nuestras citas textuales. Según el experto Michel Foucault, y coloco la cita, ¿cierto? Dentro de comillas. Los paréntesis, que es donde nosotros usamos aclaraciones o vamos a incluir información adicional que no es esencial, pero sí nos va a ayudar a hacer esas aclaraciones. Dentro del texto argumentativo se utilizan para apoyar detalles adicionales sin romper la fluidez del discurso. Por ejemplo, el reciclaje, cuando se realiza correctamente, puede reducir hasta un 30% los residuos domésticos, ¿cierto? Entonces aquí estoy haciendo una aclaración, ¿cierto? Que puede ser, pues algo, una observación propia mía, ¿cierto? Pero para no colocarla, ¿sí? Para no hacer dañar el discurso que estoy teniendo, pues lo coloco en paréntesis, ¿cierto? Y estoy haciendo esa aclaración. Cuando el reciclaje, pues si lo hacemos bien, pasa esto, ¿sí? Los signos de interrogación y los signos de exclamación. Los signos de interrogación, pues, cuando hacemos una pregunta, ¿verdad? Cuando tenemos una duda, la marcamos, ¿sí? Cuando hacemos una exclamación, la marcamos. Generalmente dentro de los textos argumentativos, pues casi no tenemos signos de exclamación, ¿sí? Son más que todo para textos narrativos, descriptivos como tal, ¿sí? Pero es importante también, pues, tenerlos presentes. Un ejemplo, pues, es una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es posible ignorar los efectos del calentamiento global? Entonces, importante. Estos signos que les acabé de mostrar, yo los denomino signos duales. ¿Y qué significan? Que tienen un cierre y tienen, perdón, que tienen un inicio y tienen un cierre, ¿sí? Si yo voy a hacer una cita, yo debo saber dónde empieza la cita y dónde termina la cita, ¿verdad? Las comillas, fundamental. Porque si yo solamente abro las comillas, pero nunca las cierro, entonces ahí es donde empieza la ambigüedad para el lector, y es decir, bueno, ¿y hasta dónde, de dónde a dónde era la cita del autor? ¿Dónde es el autor y dónde es el experto? ¿Sí? Entonces, fundamental eso. Lo mismo con los paréntesis, desde dónde a dónde es la aclaración, ¿cierto? Y lo mismo con el signo de pregunta, con el signo de exclamación. ¿De dónde a dónde va la pregunta? ¿Sí? Y desde dónde a dónde va la exclamación. Eso es fundamental. Si nosotros solamente dejamos el signo de cierre o el signo de apertura, entonces ahí es donde el lector dice, bueno, todo es una pregunta, ¿dónde viene la pregunta? ¿Cuál es la exclamación? Si solamente me va a exclamar una palabra, una frase o el texto completo es una exaltación, entonces es fundamental que tengamos eso presente. ¿Listo? De acuerdo con los signos de puntuación. Entonces, recordarles que estos signos son las señales de tránsito de nuestro texto. ¿Listo? Entonces, como lo vimos con algunos de los ejemplos, un signo mal puesto me puede cambiar el sentido completo de la frase, completo de la idea que yo quiero dar. ¿Listo? Un signo mal puesto me puede generar una ambigüedad y puede dañar todo mi trabajo de argumentación. ¿Listo? Entonces es importante no solamente hacer uso de los conectores, sino también que estos van apoyados de los signos de puntuación. ¿Listo? Entonces no solamente es llenar todo de puntos, llenar todo de comas, ¿sí? Sino también saber utilizarlos, porque si yo los uso indiscriminadamente, mi texto puede ser ambiguo, ¿correcto?
Yo realicé o dividí nuestra actividad como en 4 fases, ¿cierto? La planificación para nuestra participación, para que sea más fácil nuestra participación. Primero, pues vamos a leer la lectura de nuestra unidad, ¿cierto? ¿Qué significa esta fase? Pues que nosotros vamos a comprender ese material que nos proporcionó la red, ¿cierto? De la unidad 2. Y el propósito en esta fase es que nosotros vamos a adquirir esas bases teóricas para el desarrollo de la postura que vamos a hacer dentro del argumento, dentro del texto argumentativo, ¿sí? Es donde vamos a leer texto argumentativo, norma ZAPA, texto continuo, discontinuo, ¿cierto? Eso dentro de la unidad 2, que ahí están los anexos 4 y 5, si mal no estoy. La fase 2, que ya vendría siendo la escucha y la reflexión sobre la canción que yo voy a seleccionar. Entonces aquí, pues vamos a analizar, vamos a escuchar una canción, ¿verdad? Vamos a encontrarle esa temática central y donde vamos a desarrollar nuestro texto argumentativo. Nos va a inspirar esa crítica que nosotros le vamos a hacer a esa canción. Y aquí es donde nosotros vamos a participar, vamos a colocar nuestro aporte diciendo mi canción, mi reflexión, y si quiere me lanzo de una vez a decir mi tesis. Si no, pues mi canción es tal y la reflexión que yo tomé de la canción es tal, porque ese es el tema que va a abordar que abordó la canción, ¿correcto? Aporte. ¿Listo? Ya después tenemos entonces ya es la redacción de nuestra tesis y de nuestro texto argumentativo, en donde nosotros pues vamos a formular la tesis principal del texto, vamos a poner nuestras posturas, ¿verdad? Y vamos a estructurar las ideas de manera lógica, coherente, utilizando pues los conectores discursivos, argumentos sólidos y nuestra evidencia para sustentar nuestra tesis. Nuestro segundo aporte, ¿cierto? O nuestro tercer aporte, como lo quieran denominar, nuestra tesis y nuestro avance de texto argumentativo. Entonces, tutor, esto es lo que yo llevo, estos son los argumentos que yo utilicé, y vamos desarrollando entonces nuestro texto, vamos perfeccionando el texto, ¿cierto? Vamos mejorando ese texto, ¿verdad? Hasta que llegue una versión final, que es ya la que nosotros vamos a subir al aula de evaluación y pues con ese texto ya mejorado, ¿cierto? Pues vamos a nuestra fase 4, que va a ser la elaboración de nuestro video de presentación, ¿cierto? Donde vamos a presentar ese texto, ¿sí? No lo vamos a leer, sino que, como su nombre lo indica, lo vamos a presentar. ¿Dónde vamos a presentar? Pues ese contenido, ¿cierto? ¿Cuál fue la tesis que yo abordé? Los argumentos que yo desarrollé y pues la conclusión o el cierre que yo utilicé. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una manera clara y atractiva. ¿Sí? Clara, porque yo ya sé, como yo desarrollé mi texto, pues yo sé cuál es mi tesis, ¿cierto? Que fue clara, que fue contundente, que fue precisa. Y mis argumentos, lo mismo, que fueron claros, que fueron contundentes y que sustentaron mi tesis, ¿verdad? Y lo voy a decir a la cámara de manera tranquila, natural, ¿cierto? No tengo que volver a leer el texto, sino simplemente es exponer mis argumentos, mi trabajo como tal. Y me puedo apoyar con material gráfico. Puedo hacer una presentación, ¿cierto? Si no, pues, como les decía, puedo colocar aquí un tablerito, ¿cierto? Con mi tesis, mis argumentos y la conclusión. Igual es el esqueleto que voy a exponer, que voy a presentar. ¿Listo? Importante, pues que ese apoyo visual, ¿sí? Me ayude a, como su nombre indica, a apoyar mi presentación y no solamente sea una distracción. ¿Correcto? Fundamental, pues como es un video, tengo que aparecer yo, no importa, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Puedo estar en una esquinita, puedo ser en plano completo, no hay inconveniente, pero tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque el objetivo de este video también es evaluar y es conocer, ¿cierto? Sus habilidades comunicativas de manera en la oralidad, en la presentación, ¿verdad? Sí. Entonces, importante recordar eso, que cada actividad, pues, evalúa una habilidad comunicativa, una competencia comunicativa. En este caso, pues, son las expresiones orales y la comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que yo esté bien
bien colocado, que no simplemente si yo voy a presentar estoy haciendo así, mi tesis es tal y no sé qué, y mi argumento, ¿verdad? Porque pues la corporalidad, la semiótica corporal también influye mucho cuando yo estoy exponiendo, ¿listo? Cómo están mis brazos, ¿cierto? Si yo hago un plano del torso, entonces también es ver cómo están mis brazos, si yo hago esto todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas, para esa es la finalidad em, del video. ¿Listo? Conclusiones. Entonces, revisar el material de la unidad 2. Escuchar y reflexionar sobre la canción que vamos a elegir. Aporte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Vamos a estructurar una tesis y a desarrollar dentro del texto argumentativo, ¿cierto? Redactar nuestro texto argumentativo con el apoyo, pues, de los argumentos de autoridad, analogía y ejemplificación sugeridos en la guía. Revisar el uso adecuado de los conectores discursivos y de los signos de puntuación. Y fundamental, vamos a recordar nuestra participación activa y de manera oportuna dentro de los tiempos de la actividad. Fundamental, ¿verdad? No vamos a dejar toda la participación para la última semana o para los últimos días de la actividad. ¿Por qué? Porque eso me limita, ¿cierto? A mí como estudiante, poder realizar las mejoras que me va a sugerir el tutor, ¿sí? Y adicional, pues para demostrar al tutorial actividad mi compromiso con el desarrollo de mi proceso formativo, ¿verdad? Entonces, voy a participar de manera activa colocando mis avances y eso me va a permitir también a mí como tutor leerles completo el texto, ¿cierto? Y poderles decir, mira, mejora esto, aquí esto está ambiguo, tal cosa, ¿sí? Entonces, porque si lo dejan para el final, pues, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a tener el tiempo suficiente para leer el texto completo, ¿sí? Y poder hacer una retroalimentación de manera consciente, ¿sí? De manera, ¿cómo denominarlo? De manera específica, ¿cierto? Y decirte, mira, aquí pasó algo, esto te puede mejorar. Entonces, es fundamental, ¿sí? Así como ustedes tienen 7 tutores, yo tengo más de 100 estudiantes. Entonces, si los 100 lo dejan todo para el final, pues no voy a poderlos leer a los 100 completos. ¿Listo? Pero pues, si lo vamos haciendo de manera progresiva, voy a tener el tiempo suficiente de leerlos uno por uno y poder realizar esa retroalimentación que ustedes se merecen. ¿Listos? Para mejorar nuestro texto, nuestra actividad y así mejorar nuestras competencias comunicativas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes frente a la actividad, frente a lo abordado en nuestra sesión? Los escucho. Hasta ahora no, profe. Ahora que empieza a hacerlo, creo que sí. Bueno, Erwin, muchísimas gracias, hombre. ¿Alguien? No, una, todo claro. ¿Todo, No, profe, todo, ya, todo claro? ya con la forma como usted explicó y con los apuntes que uno va llevando aquí, ya uno se va yendo y como dijo el compañero, a medida que uno va abordando, empieza uno a preguntar. Fundamental, eso es fundamental. Todo Sí, a punta de preguntas, eso es válido. Me pueden llenar de preguntas, profe, tal cosa, y yo con todo el gusto les voy a dar solución. Si no me la sé, hombre, de alguna forma miramos, averiguamos, pero pues yo solución doy. Profe, la forma de contactarlo usted más, que usted de pronto esté más allí, no digamos atento, sino más conectado. Podría ser aquí por Team en algún grupo o de manera a su chat personal de aquí de Team. Sí, señor. Ahí en el grupo de Teams, yo les creé un grupo de Teams donde agendé esta misma reunión. Ahí los tengo a todos, a los 150 estudiantes, ahí están todos.
¿sí? Ahí me pueden escribir al chat general o por el chat interno, ¿sí? Yo el Teams lo tengo en el celular, lo tengo todo el tiempo pendiente, ¿sí? Entonces yo ahí los puedo escuchar, les puedo escribir, ¿sí? Ustedes me pueden contactar por ahí. Por el foro también, en el foro me pueden dejar la duda. Yo estoy revisando foros también, trato de revisarlos día por medio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los revisé hoy, digamos hoy sábado, dejo pues mañana que ustedes interactúen entre hoy y mañana, los reviso el lunes, ¿cierto? Dejo que interactúen pues lunes, martes, los reviso el miércoles, ¿sí? Y así sucesivamente voy saltando. ¿Listo? Para tratar de irlos revisando. Entonces, ¿por qué recordar que nuestro foro pues es como nuestra aula de clases, ¿no? Igual aquí por Teams, por mensajería interna del aula también, por el correo institucional, que es luis.ruiz@unad.edu.co, que es el mismo Teams, me pueden encontrar, ¿sí? Por allí. Entonces yo siempre trato de revisar todos esos canales de comunicación para darles respuesta lo más pronto posible. Eh, Edinelis Patricia, Edinelis, interesante, sí, Muy buenos sí. días, compañeros y tutor Luis Hernando. Hola, Tutor, Edi, ¿cómo estás? excelente, y usted. Bien, muy bien. Ujú, me contenta mucho. Tutor, mi duda, yo llegué un poco tarde a la reunión por problemas de conectividad. Tranquila. Entonces, mi duda era que si la tesis tenía que ser explícitamente solo de la canción o podía hacerla en un contexto un poco más global. Es decir, tomando la base argumentativa de la canción, pero ampliándolo a un tema más global para que pueda ser factible. Claro. Recuerda que, por ejemplo, el tema tiene que ser a partir de la reflexión que yo hago de la canción, ¿sí? Yo elijo la canción, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué no se van no me acuerdo ahorita. ¿Por qué no se van? Creo que se llama la canción. Prisioneros, creo que se llaman. Y yo hago una reflexión de cuál es el tema que aborda la canción, ¿cierto? Y a raíz de esa reflexión, ¿cierto? Pues yo construyo mi tesis, ¿sí? No necesariamente es que mi texto argumentativo sea por qué la canción es así, ¿no? Porque pues eso no es el propósito. No tengo yo que justificar o argumentar la canción, ¿sí? Sino que a raíz de haber escuchado esa canción, me surgió una tesis, me surgió una duda, me surgió una postura frente a lo que ellos decían, ¿verdad? Sobre el tema que ellos abordaron. Entonces yo ahí, pues a raíz de esa reflexión, yo digo, hombre, me surgió esta tesis y voy desarrollando yo, como tú dices, ampliando un poco más la temática, ¿cierto? Pero todo a raíz del tema que aborda la canción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, digamos, ¿por qué no se van? Aborda el tema político, ¿cierto? Por decirlo así. Aborda un tema político, pero pues yo estoy desarrollando una tesis sobre el cambio climático, ¿sí? O sobre las basuras, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué relación tiene el cambio climático o las basuras, ¿cierto? Con la temática que aborda la canción, ¿sí? Entonces es importante esa conexión, ¿sí? Que tenga esa cohesión, pues canción, reflexión, contexto argumentativo, ¿listo? Porque no son Muchas independientes. gracias. Muchas gracias, Bueno, tutor. Esa era la duda existencial y quedó muy clara, absolutamente clara. Feliz día. bueno, me alegra, excelente, muy bien. Bueno, no más dudas, inquietudes, Tutor, ¿alguien más? ¿cómo está? Hola María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me Tutor, alegra. le voy a ser sincera. Yo entiendo que usted quiere hizo estilos de argumento, autoridad, analogía, ejemplificación, entendí perfectamente. No sé Sí, si a usted le pasa. Yo tengo las ideas o más o menos lo que quiere estructurar en mi tesis, pero no sé por dónde empezar o no sé cómo iniciar a estructurarla.
me gustaría que usted me diera un ejemplo. Claro, eso se llama el síndrome de la hoja en blanco, ¿sí? Sucede que nosotros tenemos pues muchas ideas, ¿no? Pero pues nos enfrentamos a la hoja en blanco, ¿sí? Es cómo yo plasmo esas ideas, ¿cierto? Generalmente, ¿yo qué hago? ¿Cierto? Lo que les decía, hago un esquema, ¿cierto? Entonces, ¿qué argumentos voy a utilizar? Entonces yo digo, uno, solamente la idea como tal. Entonces coloco, argumento número uno, quiero usar este argumento, listo. Argumento número dos, tal, argumento número tres, ¿cierto? Después de eso, entonces digo, perdón, ¿cómo desarrollo yo el argumento número uno? ¿Cierto? Entonces, digamos, el de autoridad, ¿cierto? Yo digo, bueno, el tema es sobre, digamos, cambio climático, ¿sí? Entonces yo quiero colocar un argumento de autoridad o un experto que me hable sobre el calentamiento global, porque mi argumento es ese. El calentamiento global está dañando todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces empiezo a desarrollar, yo a buscar, a leer, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi experto? Entonces, sucede que encontré un experto de la ONU sobre el calentamiento global y lo leo. Cuando yo leo, ¿cierto? Lo que yo les decía, la lectura, voy ampliando entonces también el desarrollo de la estructura de la forma de reacción. Entonces ahí es donde yo miro, de acuerdo a cómo ellos están redactando, yo digo, bueno, entonces empiezo a colocar. Primero voy a hacer un mini contexto del argumento, ¿cierto? Entonces yo coloco. El calentamiento global es un suceso que está perjudicando a el planeta Tierra, ¿cierto? Y por consiguiente a la sociedad humana. Tal como lo indica, ¿cierto? Ahora introduzco al experto eh, Pedro Pascal, ¿cierto? Experto en calentamiento global de la ONU, cita, ¿cierto? El calentamiento global es malo, bla, 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 ¿cierto? Y yo digo, de acuerdo con el experto, el calentamiento global es un fenómeno que afecta a la sociedad humana por tales y tales razones. Punto, ¿cierto? Continúo con el siguiente argumento, ¿cierto? Entonces, y así voy estructurando uno a uno de mis argumentos. Pero lo principal que yo tengo que hacer es tener claro cuáles son mis argumentos, ¿sí? Plasmarlos en una hoja, ¿sí? Plasmarlos, si quieres, con un esfero, coges una hoja en blanco y empiezas, argumento 1, tin, 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 argumento 2, tin, 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 argumento 3, tin, 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 ¿cierto? Ya cuando tú los tengas plasmado, ya lo sacaste del cerebro, ¿cierto? De esas ideas abstractas, lo lograste concretar en una frase, ¿cierto? Ahí ya empieza, créeme que empieza en el proceso cognitivo a empezar a estructurar todas esas ideas, porque ya sacaste unas, ¿sí? Y ahí tú empiezas a decir, no, este argumento no suena tan chévere, lo podemos cambiar por otro. Y empiezas tú ya a ir estructurando poco a poco el texto, ¿sí? Entonces, es fundamental eso, tener un esquema de mi texto. Eso también nos va a ayudar para la presentación, por ejemplo, cuando yo vaya a hacer el video, pues yo ya tengo presente cuál es el esquema que yo quiero exponer de mis textos, de mi texto, perdón. ¿Sí? Entonces, eso me ayuda mucho. Igual, lo mismo, tú puedes hacerte un párrafo si quieres, ¿cierto? O puedes hacer los 3 párrafos, no hay problema. Y me los subes al foro. Me dices, profe, ¿cómo me ve aquí? Yo traté de abordar estos 3 argumentos, ¿Sí son claros? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Y yo te digo, María, vamos a ver. María, aquí en el primer párrafo, esta idea está tan ambigua, aquí no se entiende tan bien, mejora esto, cámbiale esto, y ahí entre los dos vamos mejorando ese proceso. ¿Listo? Tutor, o sea, Me parece bien. Dime, ¿quién María. habla? Dime, Bueno, María. un ejemplo. Ahora usted nos explicaba sobre la canción Plástico. Entonces usted Ujú. decía que una reflexión podría ser cómo la superficialidad de la sociedad daña al individuo. Para yo iniciar mi tesis podía ahí hablar de lo que se vive hoy en día. Por ejemplo, la superficialidad de que todo el mundo raza a que tener un cuerpo estructurado para ser
para estar en la sociedad y para no ser juzgado. Un ejemplo, lo cito, según Luis Hernando Rincón, él indica que para tú ser una persona autónoma no es necesario tener un cuerpo, sino más el cerebro. Un ejemplo así, o sea, no es real, es un ejemplo. Puede ser. Ahí tienes, tal cual, ¿cierto? Recuerda que tú me vas a hacer una introducción, ¿cierto? Entonces, en la introducción tú me colocas la reflexión que tú haces sobre la canción. Entonces tú dices, de acuerdo al tema abordado en la canción Plástico de Rubén Blades, en donde se aborda cómo la superficialidad del bla, 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 el tema, la reflexión que tú tuviste, ¿cierto? Entonces tú dices, voy a desarrollar la siguiente tesis. ¿Cuál es la tesis? La que tú me acabas de decir. Que no es necesario que para, ¿cómo fue que dijiste? Para poder estar en la sociedad no es necesario tener un cuerpo esbelto, sino un cerebro. Esa es la tesis que tú vas a Sí. desarrollar, ¿cierto? Listo. No la voy a desarrollar, fue lo que yo le traté de dar un ejemplo. No sé ni la que voy a desarrollar. No, no, por eso, por eso. Dentro de tu ejemplo, ¿cierto? Sí. Esa es la tesis que vamos a desarrollar en este ejemplo. Ujú. Entonces, ahí me estás diciendo, mi tesis surgió a raíz de escuchar la canción de Rubén Blades, ¿cierto? O sea, me estás contextualizando y me dices, yo escuché esta canción, me surgió esta reflexión y esta es mi tesis, ¿cierto? Que para congeniar en la sociedad no es necesario tener un cuerpo esbelto, sino un cerebro esbelto, ¿cierto? Y tú empiezas. Mi primer argumento es que el doctor Luis Hernando Rincón dice que los cuerpos esbeltos no son lindos, sino son cerebros esbeltos, ¿cierto? Y empiezas a desarrollar tal cual como tú me lo estás diciendo, ¿sí? Entonces ahí empiezas. Argumento uno, tal. Argumento dos, tres, cuatro, cinco y conclusión, ¿verdad? Así tal cual como me lo estabas describiendo en el ejemplo, tal cual es. Ah, ok, gracias. Eso. Ya solamente es lo que yo te digo. Estructura en una hojita en blanco. ¿Qué argumento vas a utilizar? Entonces empiezas. Argumento uno, yo quiero abordar esto. Argumento dos, esto. Y argumento tres, esto. ¿Cierto? Para que los tengas claro a la hora de empezar a estructurar ese texto, de redactar ese texto. ¿Listo? O sea, una vez que se reestructure ese texto, como usted lo está explicando, profesor, ahí también nos apoyamos con los conectores que nos ayudan a que tenga una mejor fluidez el texto y bueno, y todo salga Exactamente. bien. Tal cual, exacto. Entonces ahí, de acuerdo al listado, entonces ustedes miran, bueno, yo quiero hacer una comparación, yo quiero iniciar el texto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me voy a devolver a las diapositivas de conectores, tun, 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 ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a adicionar algo, ¿cierto? Entonces coloco de la Eso. misma manera, ¿cierto? Y así voy buscando cuál es el sentido que yo le quiero dar, qué quiero yo hacer, ¿cierto? Quiero O sea, adicionar, hacer inclusión. eso le va a dar una fluidez al texto y no va a pasar quizá lo que pasó, o sea, lo que pasa cuando uno tiene mucho desconocimiento, que entonces se repiten las mismas frases y además, o entonces, y entonces, ya con los conectores ya todo va cogiendo forma. Exactamente, tal cual, ¿sí? Eso. Entonces ahí vamos mirando, le vamos sentido, le vamos dando cohesión y que todo mantenga una coherencia. ¿Listo? Tutor, Esa Fundamental. es la palabra. Ustedes lo pueden dar a leer a alguien más, por ejemplo, a alguien de su casa, a la esposa, a un hijo, un tío, primo, hermano, al vecino, decirle, hombre, léame esto y usted me dice que entiende. Sí, sin yo decirle nada. Y si pues la reflexión que hace ese tercero es más o menos lo que yo quiero exponer en el texto, yo digo, ah, bueno, listo, me hice entender. Ya serán ajustar algunos detallitos, ¿sí? Pero pues si él me dice algo totalmente distinto a lo que yo quiero decir, uno dice, hombre, bueno, entonces con esa persona digo, ¿qué no entendió? ¿Por qué qué? Y ahí empiezo yo a ajustar el texto. Erwin, dime. tutor, para tener de pronto una mayor claridad. La tesis viene siendo una idea clara, concisa, precisa dentro de un párrafo y los argumentos serían como párrafos siguientes, pero claro, con cohesión, con coherencia respecto a la idea principal. Sí, O señor. pueden estar dentro del mismo párrafo. Mm, a ver.
La tesis yo la voy a desarrollar, la voy a presentar en la introducción, ¿cierto? Entonces, que debe ser precisa, coherente y clara, ¿verdad? Entonces, desarrollemos una, por ejemplo. Déjenme paso un Word. Listo, estamos viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, dame tú, Erwin, una tesis. De acuerdo a lo que tú entendiste como una tesis. ¿Qué se te ocurre? Bueno, acerca de las canciones, supongamos, la que comentó la compañera, me parece buen tema, bastante, como digo, amplio. Listo. Entonces, El, estructúrame pro- el- esa tesis, recordando precisión, claridad y puntualidad. ok, bueno, el impacto, digamos, de las ideologías el impacto de que está haciendo en la juventud la ideología de tener unos cuerpos esbeltos, ¿sí? Está atacando la salud mental de los mismos, por ejemplo, teniendo como fin suicidios, problemas mentales agudos. Bueno, démoslo hasta ahí. Bueno, observemos, ¿cierto? ¿Qué sucede? De acuerdo a esto, ¿cierto? Tenemos una problemática, ¿sí? ¿Es precisa? ¿Tú qué crees? Sí, Sí, Seguro. Observen. ¿Qué tenemos aquí? Estamos abordando sobre, digamos, tenemos varios conceptos, por llamarlos así. Tenemos ideologías en la juventud, tenemos juventud, tenemos lo de los cuerpos, tenemos problemas mentales, ¿cierto? Y tenemos salud mental. Entonces, si se dan cuenta, ya hay cinco temáticas, ¿cierto? Cinco categorías que yo tendría que desarrollar dentro del texto, ¿sí? Entonces, tengo que abordar qué podemos entender por juventud, ¿cierto? ¿Qué podemos entender por ideología? ¿Cierto? ¿Qué podemos entender por salud mental? ¿Qué se entiende por salud mental? ¿Y cuáles serían esos problemas de salud mental? ¿Cierto? Y adicionalmente, ¿qué se entiende por cuerpo perfecto? ¿Qué entendríamos o qué es un cuerpo perfecto? ¿Sí? Entonces ahí hay cinco categorías que yo tengo que desarrollar dentro del texto argumentativo. ¿Sí? Entonces, son muchas. ¿Sí? Es mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo hago allí? Empiezo yo a depurar esas ideas. Entonces, yo hago lo siguiente. Vamos a quitar esto acá. ¿Cierto? Entonces, empecemos a depurar. ¿Qué es lo que yo quiero abordar? Según lo que yo entendí, entonces sería algo más o menos así. Sería como el impacto negativo de la
de los jóvenes. ¿Cierto? Bueno, ¿qué sucede con esta? ¿Cierto? Yo ahí estoy ya colocando una postura, ¿cierto? Y estoy diciendo el impacto negativo de la superficialidad en la salud mental de los jóvenes. ¿Sí? Entonces ahí coloco mi postura. Estoy diciendo ya, estoy en contra de la superficialidad. Entonces ya tendría yo que abordar es superficialidad, salud mental en jóvenes, ¿cierto? De 2 a 3 categorías. ¿Me hago entender? Entonces ahí yo digo y empiezo a hacer mi texto, ¿cierto? Entonces, introducción. De acuerdo, con la canción, ¿cierto? De Rubén Blades. ¿Cómo se llama? ¿Plástico? Sí. Y ya empiezo a hacer el contexto de la canción de Rubén Blades, ¿cierto? No, de acuerdo a mi reflexión. Entonces, ¿qué dice la canción de Rubén Blades? Entonces empiezo, de acuerdo con la canción, perdón, mayúscula de Rubén, de acuerdo con la canción de Rubén Blades, Plástico, ¿cierto? La superficialidad del ser humano está dañando está siendo perjudicial para las nuevas generaciones, ¿cierto? Esa es mi reflexión. Sí, es por ello que me planteo la siguiente tesis, ¿cierto? Que surge la necesidad de pensar el impacto negativo. Entonces copio lo siguiente. Perdón. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hice ahí? Entonces, empecé a dar un contexto, ¿cierto? Estoy diciendo que a raíz de yo haber escuchado la canción de Rubén Blades, donde aborda un tema, ¿cierto? Me surgió la siguiente tesis o la siguiente afirmación. Y es como el impacto negativo de la superficialidad afecta la salud mental de los jóvenes, ¿verdad? Y ya, entonces, termino el contexto. Entonces, con ello en mente, ¿cierto? Abordaremos los siguientes argumentos. Entonces, 1, tal. 2, tal. 3, tal, ¿verdad? Y ese va a ser mi introducción. Entonces ya comienzo yo con el argumento número 1, ¿sí? Entonces, uso los conectores que yo voy a utilizar, ¿cierto? Entonces voy a usar, por ejemplo, el de autoridad. Entonces vamos a colocar conforme con el autor, ¿cierto? Coloco el nombre del autor, Pepe Sánchez, ¿cierto? Coloco la cita, digamos que él lo dijo en el 2021, ¿cierto? Coloco lo que dijo Pepe Sánchez, ¿cierto? Y así voy estructurando yo mi texto argumentativo, ¿sí? Entonces, volvemos a la tesis. Veamos cómo la tesis, ¿cierto? Es precisa, es una oración, es una idea concreta, ¿sí? Si yo la dejo como la pensamos en un principio, ¿cierto?
Entonces me aborda muchas cosas y ahí es donde yo empiezo a enmarañarme, por decirlo de cierta manera, con el texto, ¿sí? Entonces, este ejercicio lo podemos hacer cada uno de nosotros. Entonces, colocan ustedes lo que ustedes quieren abordar. Impacto, o sea, todo lo que les sale de la idea que tienen, ¿cierto? Y ya después empiezan ustedes a depurar, a hacerla más concreta, ¿sí? Más precisa. Entonces, ustedes empiezan a ver, listo. De todas las ideas que yo acabé de lanzar, ¿qué tendría yo que abordar? Tengo que abordar esto, tengo que abordar esto otro. Y empiezan a decir, uy, no, son muchas cosas que tendría que abordar. Entonces empiezan a ser la más clara, más contundente, ¿sí? Hasta que les salga como la que tenemos en amarillo. Entonces yo lo que quiero demostrar es el impacto negativo de la superficialidad en la salud mental de nuestros jóvenes, ¿cierto? Y ya empiezo, listo, yo quiero argumento 1, decir tal cosa, argumento 2, decir tal cosa, y argumento 3, dar un ejemplo de ese impacto negativo. Entonces, un ejemplo sería, no sé, a una modelo que se operó no sé qué y salió mal, ¿cierto? O entró en depresión. Entonces, un ejemplo, ¿cierto? Entonces empiezo a buscar ese tipo de cosas. Y yo digo, este ejemplo, eso es lo que yo quiero demostrar, cómo esa superficialidad es negativa para la salud de nuestros jóvenes. O cómo el indicador de cirugías estéticas no suben la autoestima, sino lo que hacen es desmejorar. Entonces empiezo yo a buscar ese tipo de cosas. Y así voy yo estructurando mi texto. ¿Sí, sí me hago entender? Muy, pero muy claro, profesor. Muchas gracias. Señor. Bueno, Eso entonces, era lo que quería saber. listo, exactamente. Entonces, este mismo ejercicio lo pueden ustedes hacer, no necesariamente tiene que ser en el computador, lo pueden hacer a mano, ¿cierto? Cogen una hojita, ustedes dicen, lluvia de ideas, esto es lo que yo quiero más o menos demostrar, pin, 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 ¿sí? Y ahí es donde ustedes empiezan ya a tachar y decir, son muchas cosas, o no, esto no, con esto me enrollo, entonces esto lo voy a quitar. Y ya después tienen una tesis o algo más preciso, la colocan en el foro, me la presentan, ¿sí? Y entre los dos empezamos a decir, sí, puedes abordar esto otro, puedes tal cosa, o no, está muy ambigua, mejorémosle tal cosa, y así empezamos a estructurar para poder abordar el texto. ¿Listos? Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Bueno, no siendo más, pláceme haberlos molestado el día de hoy. Espero tengan un excelente resto de fin de semana. Eh, no sin antes invitarlos a esa participación en los foros, tenerla muy, muy activa, ¿sí? De ustedes depende esas interacciones, ¿sí? Esas participaciones también. Y también nos motivamos mutuamente, tanto yo poderlos leer y decir, hombre, están activos como para poder yo también decirles y escribirles también ahí mismo. Listo, no simplemente ver solamente mis interacciones y mis cosas. Cualquier duda, inquietud, invitaciones, sugerencias, en el foro, tenemos el chat interno, tenemos el correo interno, tenemos el Teams también, ¿verdad? Entonces estamos ahí comunicándonos. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Hombre, y gracias a ustedes por su participación. Recuerden que estamos aquí para apoyarlos. Muchas gracias, profe. Muy Muchas clara gracias, todo doctor. el fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias, tutor. Gracias.